Bienvenidos a La Realidad Supera la Ficción. Volvemos a arrancar por segunda vez. Para nuestros oyentes de YouTube posteriores, les queremos contar que sufrimos graves inconvenientes técnicos. Alguien le dio cut al corte de transmisión. Ahora nos van a escuchar perfecto, pero quien nos estuvo escuchando en vivo le va a agarrar mucha risa y va a decir: no, otra vez, ya se confundía la música la primera vez, ahora. Pero bueno, les volvemos a presentar. Acá estamos con el doctor Alberto Carnavuzzi, que en la presentación anterior nos dijo que la primera vez había que llamarlo doctor y Carnavuzzi. Ahora ya me salió perfecto y a partir de este momento lo presento como Alberto. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Sí, he autorizado el título completo para que me digan, así es una presentación completa. Y hoy tenemos la presencia del señor Gustavo Arrieta, que nos dijo que quería que le digamos señor y Arrieta, y a partir de este momento va a ser Gustavo. Exactamente, para todos, muy buenas tardes, Gustavo. Y bueno, reiniciando nuevamente esto que, como dijo recién Fede, una cuestión técnica, nos sacó del éter de manera improvista. Pero bueno, sí, nuevamente. Tuvimos unos inconvenientes que terminamos saliendo cuando no deberíamos salir y empezamos a pelearnos por adelantado y no estábamos saliendo al aire. Y bueno, y el tema del día de hoy, le vamos a volver a decir, es el tema del peronismo. Y ya teníamos alguna discusión, yo le estábamos presentando que acá habíamos traído al estudio al peronómetro y queremos hacer antes de eso un gran agradecimiento a la señorita Paula Cazón, que nos está trayendo provisiones para que no nos moramos de hambre. Vituallas. Sale de su programa y dice, bueno, le vamos a hacer un regalo al programa siguiente, y bueno, genial. Ahora, sí, un regalo de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Antes de eso habíamos traído el peronómetro y yo le dije, en mi escala en el peronómetro marca King Kong y después vengo yo. Y acá empezaron a decir que esto no tenía que ser así, que sus ideas eran distintas, pero que eran unos señores tolerantes. Yo quizás no sea tan tolerante, claro. Y digo que el peronismo es la culpa de todos los males del país. Bueno, y ahora, como había dicho yo la otra vez, que vuelvo a repetirlo, me encantaría saber la justificación, así después te carneamos, te pedimos cómo es que sostengas tu afirmación y después te explicamos por ahí desde otro punto de vista qué es el peronismo. Sí, seguro. O sea, yo un poco enlazando a la idea de Alberto, a ver, yo pienso que el peronismo es otra cosa, y que realmente no creo que sea precisamente el mal de la Argentina, al contrario. No lo dejan ser el bien de la Argentina. No lo dejan, o sea, hay una fuerza maligna. Exactamente. Comparto la idea con Gustavo. Estamos hermanados. Yo hoy le quiero traer cuál es la idea. Le quiero decir, como lo dije antes de que alguien venga así con tijeras y nos cortara, así me bloquearon. Claro. Para mí el tema es así. Yo tengo la teoría de los huevos y la gallina, ¿no? Yo creo que el peronismo es populismo. Y el populismo hace lo siguiente: agarra y vos tenés 10 gallinas. 10 gallinas, entonces vos comés 10 huevos todos los días. Ahora, ¿qué pasa? No querés comer mucho huevo porque te quedás con hambre. Pero es la producción que tenés. No podés tener 11 porque tenés 10 gallinas. Ahora viene un señor muy bueno y un día te dice, bueno, está bien, comamos los 10 huevos, matemos a una gallina y comemos gallina y 10 huevos. Ese día la pasás espectacular. Al día siguiente estás peor porque tenés 9 huevos porque una gallina se murió y se la comieron. Entonces dice, bueno, vamos a volver a solucionar los problemas del país, matemos otra gallina y no comemos la gallina y los 9 huevos. Al día siguiente tenés 8 huevos y así sucesivamente. Yo creo que ese es el mal del peronismo, que consume recursos futuros en detrimento de los recursos, de la satisfacción actual. Entonces vos perdés esos recursos futuros y los disfrutás ahora, pero vas perdiendo, y así con muchas cosas. Bueno, justamente la recomendación mía, que no lo vas a hacer, pero la recomendación mía es que escuches a Perón, que leas a Perón, porque Perón justamente no decía eso, justamente lo que le interesa es que haya producción. Entonces, si hay producción, como es, el obrero va a estar mejor, porque acá el peronismo se basa en lo que se llama justicia social. ¿Qué es la justicia social? O sea, que la brecha entre el que menos tiene y el que más tiene sea menor. No es matar la producción para darle al otro, sino que haya producción para que se pueda repartir la riqueza. Es más, recordemos que en el artículo 14 bis habla de la distribución de la riqueza para el trabajador, cosa que creo que hay muy pocos sindicatos y muy pocos rubros en donde se hacen. Diría casi ninguno, pero no quiero que alguno me diga lo contrario.
No, bueno, o sea, en realidad, como vos bien lo planteás, Alberto, la ideología peronista pasa precisamente por eso. Tal vez acá habría que diferenciar, para mí, dos términos. Uno, peronismo, y otro, populismo. A mí me parece que, si se quiere, el populismo es el peronismo desvirtuado. Totalmente. Es decir, la utilización del pensamiento justicialista, del pensamiento peronista, genera que se produzca estas cuestiones populistas. Ojo que yo no tengo problemas con Perón. Mi problema son los peronistas. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? El peronismo no podemos negar que es un movimiento. Y como movimiento no es un partido que siga la ideología de Perón, bueno, qué sé yo. Perón no tenía ideas en su momento de la historia que estaban mal. De hecho, tenía una lectura de la historia bastante particular. Pensaba que iba a venir una tercera guerra mundial, entonces vos tenías que desarrollar una industria para que no te pase lo que te pasó en la primera. No teníamos industria y tuvimos que empezar a desarrollar, cayeron los niveles de ingreso. Eso estaba bien si estabas en el 45, si estabas en el 55, porque en la Guerra Fría. Si ahora estamos en el 2010 y tenemos el mismo pensamiento... Bueno, ahí lo mismo, si estás en los 90 y tenés el mismo pensamiento, y me parece que estás menos por el tarro. Ahí vamos a un par de temas. El primero y principal. El peronismo es un frente bastante amplio que te puede, mientras que vos estés en favor de la justicia social, independencia económica, podés tener gente de diferentes sectores. O sea, vos tenés gente del lado derecho y gente del lado izquierdo. Ahí es donde vos decís que por ahí no es unánime el tema. Ahí hubo bastantes problemas durante la historia con justamente al ser un frente tan amplio. Y el punto número 2 es el siguiente. A ver, vos me podés decir que desarrollar una industria hoy es una idea del 40 y del 50. Depende qué industria. Por eso, si vos me venís a decir, vamos a poner una industria manufacturera de poner zapatos, y te voy a decir, bueno, si vivís en China me parece fantástico. Ahora, si lo venís a hacer a la Argentina no va a funcionar. Vos tenés que desarrollar la industria del mañana. Desarrollame la industria del software. Desarrollame otro tipo de industria. Industria que trabaje la cabeza, porque nos genera mucha más ganancia que ponernos a desarrollar zapatos. Sí, bueno, pero hay que convenir algo. Lamentablemente Argentina, desde sus inicios, se vio involucrada históricamente con esto de no poder potencializarse como país. Yo no sé cuáles fueron los intereses que hicieron que, por ejemplo, la División Internacional del Trabajo. No sé si la televisión, pero evidentemente a mí siempre se me da esta imagen. Alguien espiaba desde afuera y decía, si a estos gauchos le aflojamos la rienda, me parece que se va a complicar. Es preferible mantenerlos ahí a raya y que no sigan, y que no continúen, y que no crezcan, porque me parece que me va a interferir toda la hegemonía política mundial, y a partir de ahí se me hace que fueron surgiendo muchos planes, no solo económicos, sino también de injerencias políticas, que llevaron a que Argentina realmente termine en lo que terminó. Si uno se pone a analizar, y es sencillo, la moneda argentina, ¿cuántos ceros le sacaron? Bueno, pero vos, si me voy a hacer un pasito más, ¿cuándo fue que pasaron esos ceros? O sea, la Argentina tuvo un periodo de gran crecimiento en su historia, ¿no? Vos agarrás la historia económica y ves que hubo un periodo que le fue fabuloso, que fue el periodo donde el mundo era un mundo abierto. Vos tenías entre la Belle Époque y la Primera Guerra Mundial, tenías un montón de gente que comerciaba. Bueno, a Argentina no le tocaba producir, pero le iba fantástico. El nivel de ingreso era gigantesco. Y pensaba que iba a estar un tiempo de progreso eterno. ¿Qué pasa? Vino la Primera Guerra Mundial, se cerraron todo, estaban los U-boats alemanes que te bombardeaban los barcos que venían por debajo, y nosotros tenemos la mala suerte, que es la mala suerte histórica argentina, que es que estamos en la lotería de las commodities. Nosotros lo único que podemos producir de manera eficiente y exportamos, hasta el día de hoy, después me puede decir no, pero eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, pero lo único que podemos exportar de manera eficiente son productos primarizados.
Bueno, a ver, nosotros estamos... Entonces dependemos de esa lotería. Está bien, pero vos estás hablando de una época donde había el modelo agroexportador, o sea, nosotros nos forjamos el crecimiento argentino, por el que vos lo llamás, es en el modelo agroexportador, pero era un crecimiento a un nivel, pero la gente que no tenía. O sea, había digamos, un destrato con quienes no tenían la suerte de estar en una élite media alta y obviamente, y olvídate, todo lo que fueran obreros y todo eso, de derecho, nada. Te lo voy a contradecir. Dale. Esto. Vos tenés un apellido italiano. Sí. Yo también, yo tengo origen italiano. ¿Cuándo vinieron? No sé si fueron tus viejos o tus abuelos. No, mis viejos. Tus viejos. En ¿Cuándo la década vinieron? Del 50, en la década del 50. Mientras estaba Perón. Uno cuando empezó la segunda presidencia y otro cuando el año donde lo echaron. Los míos son más antiguos, vinieron en el 30, en el 20, en el 30. Uh-huh. Y era gente que se incorporaba bien. No, yo no estoy diciendo... Pero, ¿qué te quiero decir con eso? En ese momento yo no creo que hubiera muchas personas que estén peor que ahora. O sea, no había el coeficiente de desigualdad en el modelo agroexportador que en el que había ahora. Ahora totalmente en desacuerdo. Es peor la desigualdad de ahora que la que había antes. No, estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, a ver, si uno hace una visión retrospectiva, se puede decir que en aquella época por ahí no había tanta diferencia porque la élite siempre estuvo y fue un núcleo cerrado, ¿no? Es decir, el resto quedaba afuera. Siempre estuvo, el resto quedó siempre afuera, y con un sueldo todos iguales, está bien, para la abajo. diferencia es que en aquella época con el contigo pan y cebolla por ahí surtía efecto, ¿no? Hoy no. Hoy contigo pan y cebolla no surge efecto. El problema principal es que, a ver, pasaste en una época en donde vos tenías para vivir, para mover, para subir de nivel y después vos volvés a bajar. Entonces ahí es donde se nota mal el tema de la desigualdad. Pero no, vos vivías en un... pero estamos confundiendo dos épocas, ¿eh? Yo estoy hablando hasta la Primera Guerra Mundial, bueno, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial no había... Claro, vivías bastante bien, eso es lo que yo digo. Los que menos tenían, pero los que llegaban, mirá, sí, yo te cuento lo que decía mi madre. Mi madre iba a comprar 2 huevos, ¿no? Iba a comprar una planta de lechuga. Pero vos mismo me decís, ellos vinieron después, después cuando vino, claro. Justamente después cuando se fue que lo echaron a Perón. Pero eso es lo que digo yo. ¿Qué pasó mi punto es el medio? ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Después de la Primera Guerra Mundial pasó lo siguiente. A alguien se le ocurrió abrir todo el comercio exterior. Bueno, la apertura de todo el comercio exterior. Y destruyó las economías regionales, vino gente a buscar trabajo a Buenos Aires. Buenos Aires no la podía absorber. O sea, no podía absorber esa gente que venía de la industria destruida del azúcar, de la industria destruida del vino. Entonces, ahí es donde gana Perón. Es donde decís, bueno, estos tipos fueron a formar villas porque Buenos Aires no podía absorber a tanta cantidad de gente. Está bien, igualmente los problemas... Recordá que los primeros problemas grosos que hubo con respecto a... como esos problemas obreros y todo, pasaron en la primera presidencia de Irigoyen, que venían de atrás de la época que vos me decís que la dorada nuestra, o sea, colapsó en la primera presidencia de Irigoyen. Estamos hablando de 1916-1917, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. O sea, a ver, no era... Bueno, pero mi pregunta es ¿quiénes eran ellos? Y vos, ¿cómo quiénes eran? Claro, ¿quiénes eran los que hacían la huelga? Y vos cuando revisás eso, vos encontrás que los que hacían esa huelga eran inmigrantes que venían con ideas anarquistas. Anarquistas y socialistas, sí. Pero recién llegados, o sea, no llegaban más de 5 años. ¿Sabés cuál es el tema? Que los anarquistas y los socialistas que venían a este país no se nacionalizaban. Entonces quedaban siendo extranjeros con ideas que no eran de acá. Entonces no eran gente que se incorporara a la política. Sí, no, era como querían hacer una endoculturación, claro, digamos, querían incorporar el pensamiento europeo. No se nacionalizaban, con lo cual no votaban. Al no votar, no podían hacer un cambio como lo podrían haber hecho. Después ese cambio, por suerte y a Dios gracias, llega de la mano de Perón. O sea, ¿por qué? Es incorporación del sector que produce dentro del pool de los que producen. O sea, la mano de obra dentro del pool de los que producen. O sea, cosa que no se les había tenido en cuenta hasta que Perón entra en la Secretaría de Trabajo. De hecho, bueno, a ver, esta semana se festejó el 17 de octubre. El 17 de octubre fue la primera vez
o mejor dicho, una de las primeras veces en las cuales el pueblo, en forma automática, en forma espontánea, se levanta para pedir la liberación de alguien. Que de hecho de muy poca gente se hizo esto. O sea que, a ver, ¿por qué? Te digo otra primera vez. Otra primera, dale, un tema de discusión, pero es la primera vez que el pueblo, bueno, los peronistas, o la patria trabajadora, como lo quieras llamar, van a hacer un carnaval. O sea, la imagen que retratan todos los medios de la época es una persona con los pies dentro de la fuente de la Plaza de Mayo. Antes no tenía carácter. Vos ves manifestaciones socialistas, ves manifestaciones anarquistas. Bueno, los anarquistas prendían fuego todo, pero eran manifestaciones serias. Y vos que decís que esto no es serio. No digo que no sea serio en el sentido de seriedad, sino de importó una cultura que vos la tenías afuera. ¿Entendés? O sea, esa cultura más carnavalesca, esa idea de llevar bombos, esa idea de... Antes la manifestación era otra cosa. Sí. Era otra... No te digo que ni que es mejor ni peor, no es que vos reclamás de una manera te va a ir peor. A mí me hace suponer que vos estás planteando que con esa primera incursión, ¿no?, de los cabecitas acá a Capital Federal, fue una movilización ya pergeniada y que, o sea, pusieron los colectivos, los trajeron. En esa época no había, de hecho fue bastante espontáneo. Hubo algunos que... O sea, la espontaneidad, o sea, fue tan espontáneo. Por eso, fue tan espontáneo como meter las patas en la fuente. Pero por eso, digo, eso es algo innovador, era algo que no había antes. El que seguía a Irigoyen no hacía eso, hacía otra cosa, y de eso que te habla de que es distinta gente que no estaba representada. A ver, una de las cosas que vos ves en el peronismo, sobre todo en el peronismo originario, pero también en el actual, que hay un amor por el pueblo. O sea, vos me decís, puede ser que eso lo podés llamar populismo, pero es el dirigente se casa con su pueblo, quiere. Entonces es un tema de amor, y ese amor y esa alegría. Entonces por eso es el tema de los bombos, ¿entendés? O sea, ese es el sistema. Lo que pasa es que vuelvo a repetir lo mismo. Pero es cierto que esto vino en la parte fallida. El peronismo siempre se encontró con un pequeño problema, que era la famosa élite, que en su momento tenía dinero, no lo quiere perder, no quiere perder las cosas que tenía, y entonces siempre va a combatir el peronismo. O sea, pero eso es histórico, pero histórico. O sea, a ver, vos por ahí decís que estás cerca de King Kong, pero vos por ahí no estás en la élite esa que son los que quieren destruir. De hecho lo entendés, un poco lo estás entendiendo al peronismo, aunque creas que es el principio de los males. No, pero sí, te digo, y no Perón, sino porque Perón en el fondo, vos y sí lo leí, pero en el fondo que sí lo leí. Muy bien, vamos todavía. Es bueno criticar el peronismo leyéndolo. Perón tenía una idea de geopolítica y no estaba tan errado en la idea de geopolítica. De hecho, el gran problema que tuvo Argentina es que Argentina hacía muy buenos negocios con Gran Bretaña. Digan lo que digan. Cuando Gran Bretaña dejó de ser potencia, porque la bombardearon los alemanes, pasó a ser Estados Unidos. Y Argentina no se lleva bien con los Estados Unidos porque producimos lo mismo. El campo sojero, el campo de maíz, el campo de Estados Unidos es muy bueno. Inglaterra no tiene campo. Entonces los intereses chocan. Y Perón se dio cuenta de eso a tiempo. Ahora, ¿qué pasó? No alcanzó, no funcionó como él lo hizo. No, aparte, ustedes fíjense que un poco trayendo lo que vos hablás, esto sobre las potencialidades de los países. Perón tuvo la mala idea, bueno, está bien, teniendo en cuenta su origen militar y también sacando como provecho esto de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de fortalecer la parte mecánica pesada argentina. Entonces, ese rubro en Sudamérica era una cuestión como para ponerle el ojo, ¿no? Esto de generar sus propios vehículos, de generar sus propios aviones, todas estas cuestiones incidieron bastante también en cómo encarar geopolíticamente la cuestión del peronismo en la región. Decir que en esa época tenía sentido. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo estoy del lado que creo que es lo culpa. Todo lo que vinieron después es hagamos en los 90 o hagamos en los 80 o hagamos lo mismo que pasaba antes. Y no, porque vos veías
veía la sociedad que era de una manera y después no, porque Perón dijo alguna vez, iba a leer la letra chica y decir no, porque dijo esto. Y no lo ayornás eso. No, eso sí, yo reconozco que no está ayornado el peronismo. A mí me parece que, yo siempre dije, desde que yo tengo conciencia democrática, es la primera vez que vivo en Argentina un quiebre del peronismo, ¿no? Pero un quiebre bien hecho, no como fue con el radicalismo en su momento, donde al quiebre lo rompieron todo. Ahora, hay algo que me llama bastante la atención, ¿no?, de todo esto, y que es lo que quiero resaltar. Yo creo que ahora el peronismo tiene un gran desafío, que quizás sea uno de los desafíos más grandes que tenga que sufrir, que es el siguiente. La base de apoyo social que tenía el peronismo, que tuvo dentro de toda su historia, que eran sindicatos fuertes y el pueblo trabajador, ya no está apoyando tanto al peronismo. Hay sectores que apoyan y sectores que no. Y peor, se achicó. Y ahora vos tenés gente que es muy activa, que no está dentro de eso, que son más pobres aún que los trabajadores, porque vos decís, bueno, tenés un trabajo en blanco, perteneces a un sindicato, más o menos te va bien. Bueno, el problema es que el que no... Hay un sector ahora que no existía por ahí, o que no era menor en la época del primer peronismo de Perón, que es el tema de los pobres, que en su momento fueron los piqueteros, y ahora, digamos, podríamos decir pobres. No quiero bajar a indigentes, pero también pobres e indigentes. Los descamisados. No, espérate. Los descamisados eran los que no usaban camisa porque trabajaban de obrero, por eso los llamaban descamisados. No, pero vos lees... perdón, esto lo tengo que decir. Vos fíjate, vos agarrás una Perón, el mejor Perón de todos. No, los descamisados eran otros. Vos tenías a los descamisados, que eran los... tenías los trabajadores por un lado, que eran los que le hablaba Perón, y vos tenías por otro lado a los descamisados, que eran los que le hablaba Evita. Perón reivindicaba a los trabajadores y Evita les quedaba para los descamisados. Está bien, bueno, pero vos te referís que Evita le hablaba más a los pobres y y Perón le hablaba a los obreros. Claro, bueno, eso es lo que digo yo. Yo igual no estoy de acuerdo en eso. Yo, para mí, el descamisado era el obrero que trabajaba sin el saco y la corbata, por eso era descamisado, porque no tenía camisa. Pero independientemente de eso, hoy hay una parte, y en eso sí coincido con vos, que no existía en su momento, que era la parte de los pobres, que hoy tienen un peso mucho más importante que antes. Y es muy interesante que lo tengan. Bueno, porque era un sector no hablado. Ahora te voy a cortar acá. Dale. Vamos a dejar esta discusión para el siguiente bloque. Sí. Los dejamos con un poco de música. Bueno, vamos volviendo del bloque. Siguió la conversación acá furiosa. Le vamos a contar un poquito como es la estética. Yo creo que, no sé, pero dentro de poco probablemente lo vamos a poder transmitir por YouTube en vivo, para que nos estén viendo qué es lo que estamos haciendo acá. Y ahora les contamos que acá tenemos galletitas, tenemos maní, tenemos mate. Una combinación media extraña que puede terminar muy mal en el baño de alguien. ¿Esto es una alegoría, tal vez? No hubiera traído unos choripanes, hubiera sido una alegoría. ¿Bueno? No, así mucho. Bueno, pero retomemos un poco eso de lo que yo te estaba diciendo. Me parece que está socavada la base de apoyo del peronismo. Por eso ahora le cuesta tanto tener un apoyo fuerte, ¿no? Porque antes eran los trabajadores, y ahora cada vez están más lejos de los trabajadores. Es un lugar más de privilegio, ¿no? O sea, lo peor es quien no es trabajador, el que hace una changa, el que trabaja en el sector informal. Me parece que es todavía más golpeado, un sector más golpeado que el trabajo formal. No, bueno, está bien. A ver, vuelvo a repetir lo que decía. Nosotros tenemos una base que ahora no existía en la época de Perón, o por lo menos no estaba tan marcada, que era el tema de los pobres e indigentes, que hoy es un punto más marcado. Y son muchos que se quedaron afuera del reparto en la década del 90, a principios del 2000, 2001 sobre todo. Y es un punto fuerte, bueno, es la base de los piqueteros. O sea, a ver. Sí, el movimiento piquetero. Claro, a ver, los piqueteros, ¿por qué nacieron? Porque eran personas que no podían hacer paro. Entonces, al no hacer paro, cortaban una ruta. O sea, empezaron por ahí. A ver, porque nadie se les ocurrió en su momento... así, porque el tema acá pasa por lo siguiente. Acá el tema del peronismo se mete mucho en el tema del asistencialismo, y ahí es donde es totalmente criticado por el asistencialismo. O sea, empiezan subsidios, entonces los subsidios malos. ¿Por qué? Porque se saca la plata y no vuelve. No, a ver,
Bueno, ahí lo que ahí te voy a contestar yo. Depende qué subsidio. Si vos me subsidiás, no sé, una empresa para que crezca la empresa, digamos, por ejemplo, yo te decía la industria del software, pero vamos para atrás. Subsidiar la industria del vino en Mendoza. Está bien, la subsidiaste 90 años porque lo hiciste mal. Pero en un momento la industria del vino en Mendoza empezó a producir, exportar vino y ingresan dólares, ingresan divisas, tenés venta. Ahora, si subsidias industria que no sirven para nada, no porque la industria sea mala, sino porque los empresarios no se calientan en hacerla eficiente a la industria. Bueno, por eso... Ahí ya tenés un problema, porque le estás regalando plata de otro que lo podrías utilizar para algo mejor. Justamente ahí está el problema principal, porque en general acá en la Argentina, el empresario argentino piensa de otra manera. El empresario argentino piensa en ganar siempre lo mismo. Y si puede ganar más, mejor. Entonces, si ve que como tiene que aumentar los precios para seguir ganando lo mismo, va a hacerlo. Y esa es la base principal. Y eso es contra lo que pelea el peronismo. Ahora, lo del tema de dar subsidios, obviamente es para que haya plata en la calle. Porque si no hay plata en la calle, ¿cómo van a comprar las cosas? Lo que pasa es que la gente que tiene que utilizar esos temas, que son los comerciantes y todo, no lo usa diciendo, bueno, ya tengo plata en la calle, entonces bueno, hago más ofertas o tengo más competidores, bajo los precios. No, todo lo contrario, suben más. No, entonces, claro, porque hay una palabra que no conocen, que es la eficiencia. Exactamente. No, porque no es que, bueno, vamos, no sé, invierto, compro una máquina que produzca más. No, bueno, quiero ganar más plata, aumento los precios. No funciona, claro, si tenés que hacer otra cosa. Exactamente, es que para ganar plata quieren aumentar los precios. O sea, acá empezamos con la base mala. Entonces, ahí el peronismo encuentra su enemigo, por decirle que tiene un enemigo, en el especulador. Ahí está el problema principal. O sea, no es el principio de todos los males, todo lo contrario. A ver, si nosotros pudiéramos hacer un buen encuentro entre los factores de producción y los que producen, o sea, los obreros, sería perfecto. Eso es el tema. ¿Y si yo te digo que el peronismo es medio fascista? Lo que pasa que... Porque es lo mismo que decía Mussolini. Mussolini decía, bueno, vamos a hacer un gran encuentro entre los sectores productivos, los trabajadores, y así creó la patria fascista, ¿no? Bueno, después, lo colgaron de la piel. Yo te lo explico de otra manera, si vamos al punto. En general, los partidos tradicionales argentinos son verticalismos. En los verticalismos vos necesitas siempre una figura preponderante que vaya delimitando. Nosotros no tenemos horizontales, o no tenemos partidos horizontales. En otros países son todos partidos horizontales, con un consejo que resuelve qué se va a hacer. No, acá no. Acá el líder, el que gana políticamente, y no me refiero solamente al peronismo, todos, incluido el presidente actual. Bueno, pero sí, ahora... Yo sigo creyendo, ¿no? El que está fuera del gobierno imita lo que hace el peronismo. O sea, si vos lo agarrás, las decisiones de Macri ahora son cada vez más peronistas. O sea, van tomando la manera de construir poder. Pues ya me están mirando con una cara de esto va a ser una cosa. Te lo permito, porque vas a tener razón. Mira, hablando de Macri, te pongo nada más este ejemplo. Macri, para hacer todo este recorrido, ¿no?, hasta llegar a donde llegó, fue presidente de Boca. No fue presidente ni de la Martina, no fue presidente ni del Lawn Tennis Club, fue presidente de Boca. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de generar el poder o tener el poder, sí o sí necesita de la gente del pueblo, ¿no? Y la utilización de la gente, la utilización del pueblo, es lo que después se desvaloriza. Y se cae en esto que vos decís bien, que es el populismo. Entonces, evidentemente acá tiene que haber una justa medida, ¿no? Entre, si hay alguien que necesita, como Estado, brindo. Pero también como Estado tengo que generar el recurso para que no necesite más. Bueno, eso es lo que digo yo. Para mí eso es lo que... A ver, fútbol para todo, para mí es populismo. No, a ver. Populismo barato, ¿no? Porque lo podría haber salido mucho más al Estado. Sí, dentro de todo no gastó tanto con eso, a pesar de todo lo que dice. Lo que por ahí del tema del fútbol para todos, que no, bueno, pongámosle, no fue, por decirlo de una manera, es no vender la publicidad, ¿no? Y hacer política en el... Ahí podríamos tomar eso, pero hasta por ahí no más, porque si el fútbol para todo hubiera sido autosustentable, era un negocio redondo. Sí, yo de creo hecho, que ahora lo están sacando, pero sigue siendo un buen negocio. Pero mira, yo te puedo hacer una pregunta, Fede. Sí. O sea, despojate del pensamiento
No, es difícil. Bueno, pero despojate. O sea, trata de hacer, de correrte de la situación. Y yo te pongo en la situación de los últimos 12 años de gobierno. Sacale, o sea, mirá la instancia de los 12 años de gobierno y también dejá de lado las maneras y dejá de lado la individualidad y dejá de lado, vamos a decir, el factor humano y míralo desde el proyecto de todo lo que el gobierno anterior propuso como idea, propuso como elemento a seguir, y a mí se me hace que está mucho más cerca de tu pensamiento pero mira, que lo que en realidad fue, Yo tengo un gran pero con cosas que ya dijiste, ¿no? Pero la voy a dejar afuera. Yo, para mí, el manejo de medios, tenés una idea de la década del 50. Pero no voy a decir nada de eso porque lo sacamos por la regla del juego que tenemos ahora. Ahora, vamos por fuera de eso. Me parece que los primeros años no se hicieron las cosas tan mal. Me parece que estaban bastante decentes. Ahora, no hubo en la construcción de poder una idea de largo plazo. Yo no creo que haya habido una idea de largo plazo porque fuimos... Ahí está el error. Consumo. Y el consumo no genera largo plazo. El consumo es corto plazo. Es ahora. No hubo incentivos para la inversión. O sea, vamos a generar ahorros, vamos a generar para invertir y obtener una ganancia posterior. ¿Cuál es la industria que creció con el kirchnerismo? No sé, me parece que la manufacturera en Tierra del Fuego, me parece que... no son industrias del futuro, son industrias de la década del 60, del 70, y no estamos en la vanguardia, estamos en la parte de atrás. Sí, obvio, pero convengamos que lo que es la industria espacial, aeroespacial, con esto de los ARSAT y todo eso, fue, digamos, dentro de todo, un paso bastante interesante dentro de la tecnología. Bueno, eso sí, me parece bien cómo se llama este proyecto que hubo y espero que se mantenga, de los Cóndor, ¿son los misiles? Sí, Cóndor. Sí. Que eso me parecía que no podía. La Argentina tiene la capacidad de hacerlo. Yo no entiendo por qué Menem lo cortó, porque eso no era un proyecto que pusieron los Kirchner, sino que venía de antes, pero lo cortó, hizo una reunión porque Menem se lo hicieron cortar. Clintonis, claro. Se lo hicieron cortar, es decir. O sea, ¿qué hacía Argentina con ese misil? Claro. ¿A quién fue el tarado? ¿Quién fue el tarado que permitió políticamente que Argentina empiece a desarrollar una cosa? A ver, esto no sirve, esto sáquenlo. A ver, ¿qué estamos haciendo acá? Pero bueno, eso tiene que ver con situaciones. Claro, pero nosotros, a ver, yo lo que dice Gustavo yo comparto en el tema de decir, a ver, la idea de que se hacía, la idea primordial, vos decís que se fue por ahí degenerando con el tiempo. Se desvirtuó completamente. A ver. Por eso mi enojo. Yo a mí lo que me parece que por ahí hay muchas cosas que se debería haber hecho, que la sociedad pedía que se hicieran, y por ahí no hubo una comunicación fehaciente de qué es lo que se quería hacer y dónde. Y yo no creo que no había objetivo a futuro. Yo sí creo que había bastante objetivo a futuro. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno anterior abrió demasiados frentes con enemigos muy poderosos, pero, tanto sea el Poder Judicial, contra el cual yo estoy muy seguido, te lo puedo decir contra los medios, que también. Contra los medios, a mí el problema, esto lo tengo que decir, sí. No puedes estar yo no estaba en contra de la ley de medios. O sea, te puedes imaginar, estamos acá sentados en un medio que está arrancando, en un medio chico, y los medios grandes te destruyen. Sí. Porque no se puede competir contra eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando vos querías usufructuar de esa ley para pagar a alguien que estabas en contra. Porque, seamos sinceros, y la historia de Clarín, dicho con todas las letras, es la de acompañar al gobierno de turno. No es la de estar en contra del gobierno de turno. Es el vocero. No de todos. Siempre hizo negocio. Bueno, con la gran mayoría. No de todos. Con la gran mayoría. Es uno de los con los que estuvo en contra. Pero al final, si vos ves o sea, Clarín lo que hace es estar del lado de... Con los 12 años anteriores, al principio con quién estaba bárbaro porque le permitió la fusión. O sea, cuando te permitió la fusión estaba todo bien, y ahora cuando querés poner una ley... Lo que pasa es que pero acá convengamos que esto es
mesa redonda, Sí. Clarín, Kirchner, ¿no? Bueno, yo te doy la fusión, vos que me das, yo que te doy, vos que me das. Claro, pero llegó un momento y lo escuché a un periodista decir algo que era muy, muy interesante, que decía, bueno, la táctica era redoblar la apuesta, con todo. Seguro. O sea, decir, bueno, si vos no haces lo que yo digo, pues redoblo la apuesta y voy por más. Y en el voy por más, había cosas que no era necesario llevar esa batalla. Podía haber dedicado ese esfuerzo a hacer otra cosa. Tal cual, ahí sí coincido. Yo creo que por ahí un tema de obsesión con determinadas cosas podría haberse evitado, pero yo veo más saldo positivo que negativo de lo anterior. A ver, habría que profundizar y hacer mejor las cosas, pero bueno, por ahí habría que hacer otras cosas que no se hicieron o profundizar de un lado y no se profundizó de otro. Hay un tema que no se tocó, que podría haberse tocado mucho, que son los impuestos. Bueno, los impuestos se tienen que reducir, no puede ser que tengamos ese Nosotros nivel tenemos de un sistema muy inquisitivo, o sea, y tenemos impuestos para casi todo. Se requiere, casi te diría urgente, un nuevo código tributario, o sea, algo más equitativo. ¿Y más equitativo con qué? El que menos tenga, pague menos, y el que más tenga, pague más. O sea, no, ahora los que tienen poquito, llegaste al puntito, bueno, toma, paga esto. No, que sea proporcional, con algo proporcional determinado y listo. O sea, no puede. Y a mí hay una así. cosa que todavía me parece mal, que yo no entiendo por qué, o capaz que sí me imagino por qué ningún gobierno lo quiso hacer. Vos vas a Estados Unidos y vos querés invertir en Apple. Es fácil, cualquier cristiano que esté en Estados Unidos va y compra acciones por internet de Apple. Vos querés invertir en una empresa argentina. ¿Cómo hace? No, porque tenés que contratar un corredor de bolsa. Entonces, si vos tenés unos pesos, lo podés poner en una empresa, pero en Argentina eso no pasa. Vos no podés financiar una empresa. Por eso, hay todo un sistema que habría que cambiar. Todo un sistema que habría que. Bueno, por ejemplo, poner una plata a plazo fijo no tiene impuestos. O sea, empecemos por ahí básico. O sea, tenés una plata, la pones a plazo fijo, no tenés que pagar impuestos. O sea, empecemos por ahí. O sea, ¿por qué eso no está clasificado? Mis amigos, seguramente algunos se me van a enojar, mis amigos los jueces se van a enojar porque ellos no pagan ganancia. Me van a enojar cualquiera, ¿eh? Voy a ir a tribunales y no me van a dar pelota, pero lo tengo que decir. ¿Por qué no pagan? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? ¿Se entiende? O sea, ahí está el punto. O sea, hay muchas cosas que hay que modificar y por ahí se puso el foco en algunas cosas y se olvidaron de otras. Y, en eso podríamos decir la crítica, pero vuelvo a decir, para mí el saldo es positivo. Es más, nos estamos dando cuenta ahora de que el saldo anterior fue positivo con todo lo que estamos viendo ahora. Porque te das cuenta que la diferencia es muy marcada, pero bueno, la idea tampoco era... Bueno, la diferencia es marcada porque son ideologías diferentes. Yo particularmente considero que Macri, a pesar de... la está llevando bastante bien. Se está encontrando con cosas que él pensaba que era, no sé, una fábrica más, una empresa más, gobernar un país. Y se está encontrando con situaciones que van más allá de eso. Y realmente considero que, por ser una persona que se entienda lo que digo, apolítica, o sea que no viene de la política, bastante bien la está llevando. Así que yo pienso que todo tiene su proceso. Argentina es la primera vez que, por lo menos desde que yo tengo conciencia democrática, está pasando por un gobierno, digamos así, muy conservador. Muchos dicen de derecha, bueno, ponele que sea de derecha. Y bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Sí, pero cambió diametralmente. Sí, obvio. O sea, no me podés decir que espera, paso en el medio. Pero está bien, Alberto, escúchame. Si yo estoy durante todo el día, ¿no? Que me vienen y me ponen la cucharadita de comida en la boca, y un día vienen y me dicen, andá y hacete el asado. ¿Cómo me voy a hacer el asado? Y sí, macho, andá y hacete el asado. ¿Que siempre estás esperando con la boca abierta para que te pongan la comida? No, andá y hacete el asado. Y ahí es donde se pasa el problema. Ahí no estoy de acuerdo. A mí me parece... No. Quiero escuchar. A ver. Empecemos por algo muy sencillo. Acá no es la cucharada de la boca. Es asistir a la... Perdón, no es la cucharada de la boca. Es asistir a la... Yo pienso que vos sos una persona de mundo, que caminaste, que conocés por tu profesión. Y convengamos que el que siempre, lamentablemente en Argentina, ¿no? Estuvo para la cucharada en la boca, nadie le puso la cucharada en la boca. Nadie.
¿Se entiende, no? Aquel que realmente necesitaba un subsidio, aquel que realmente necesitaba que el Estado se preocupe, ¿no? Y te estoy hablando de la extrema pobreza que ya viene de años en Argentina, Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, siempre igual, siempre igual. Todos se llenan la boca de que porque nosotros, pero llegado el momento nadie le pone esa cucharada que esa gente necesita. Ahora, no estoy muy de acuerdo, pero es real. No estoy muy de acuerdo. Pero es real. A ver, ¿por qué? No estoy muy de acuerdo. Yo, para mí, la parte asistencial se existió y con un grado de 100% de efectividad, pero la parte asistencial, a vos te dan los planes para que lo repartas con aquel que a vos te viene bien. Y no es así. No, a ver. Y esas son cuestiones. A ver. Bueno, el procedimiento estuvo malo. Acá, bueno, ahí está el punto. A mí me hubiera gustado más un tema de mirar a quién y ver viendo a ver cómo iba evolucionando esta persona, a ver si en algún momento lo iba a seguir necesitando o no. Eso sí. Bueno, ahí caemos en lo que dice Fede. En realidad el problema de el justicialismo, el peronismo, es el populismo. Porque el populismo lo único que hace es mantener el factor de poder. Ojo, ¿sabes cuál? Pero ¿qué lo obliga a un gobierno a ser así? Lo obliga las normas electorales que tenemos. Porque puede ser peronista, puede ser radical, puede ser lo que vos quieras. No puede llegar al poder si no tiene un sistema clientelar que lo apoye. A ver, vos sos... Bueno, perdón, Macri tuvo que utilizar el sistema clientelar porque si no hubiera llegado. Claro, y tiene que utilizar ahora el de otro, prestado, porque no es ni siquiera el Macri suyo. Prestado, o sea, aprovechó algo, dijo, oye, y ahora, esto se encontró. Se encontró. No, es que sí, y Macri tiene que transar con Mansur, tiene que transar con Infran, porque no le queda otra, porque no hay una reforma electoral, porque los votos se compran, y no podés, sino de esa. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para reformar el sistema? ¿Se hizo algo? Ahora están votando algo que no sé. La boleta electrónica. Están votando la boleta electrónica. Dejate joder. A mí decime cómo se financia los partidos. No, vuelvo a repetir. Tenés razón. No puede ser que no sabemos cómo se financia. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Es más, ya cuando le pusieron nivel constitucional a los partidos políticos estamos al horno. Porque ahí, en donde vos, obligatoriamente, para entrar en el sistema de elecciones, tenés que tener un partido político, si no podés, ya empezamos mal. O sea, ahí sí. Ahora, tendría que ser una reforma integral de eso, pero obviamente ¿quién lo va a votar? Lo mismo que van con los partidos. O sea, claro, por eso, ¿no? Estás en una rueda donde es difícil, porque es el mismo tipo de antes. Ahí acá no tiene nada que ver quién, porque... No, porque llega al poder de la misma manera, o sea, la manera en que tienen para poder llegar al poder es esa. Hay un punto en donde yo veo que es que la política, por el hecho de ayudar a la gente o que la gente progrese, no son muchos políticos que hacen eso. No hay muchos. Que no garpa. El progreso no garpa. Yo el otro día tuiteaba esto. Yo creo que Cambiemos está... porque es un gran lector de historia, son tipos muy cultos, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que están haciendo. Están cambiando de como hizo Menem después, pero al revés. Cambian de una coalición electoral de alto costo, porque son sectores medios y altos. O sea, y vos para tener felices a sectores medios y altos le tenés que dar más plata que a los sectores bajos. Por supuesto. A unos sectores bajos. Y para mí va a terminar siendo un populismo de buenos modales. Claro, porque no le vas, porque no podés o no querés ni a darle, medios, te digo, claro. Ni a medios, porque los medios los está dejando bastante. El que lo votó a Macri es el que el peor la pasa, el que está pagando el ajuste. Es el que más está pasándola mal, porque el que estaba abajo de todo sabía que si ganaba Macri no iba a pero ahora empeoró transitoriamente por el tema de la inflación. Si el año que viene hay menos inflación le va a ir mejor, pero ¿quién está financiando eso? Está financiando el que tiene la pyme, está financiando el que es monotributista, está financiando toda la parte que está en el medio. Bueno, pero a ver, eso históricamente fue así, o sea, el que sufre las consecuencias más importantes siempre es el sector medio. Por eso, a ver, acá hay que hacer muchos ajustes de qué se hizo, ¿no? Para ver cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y lo que hace Macri, que está mal, que a mí eso es lo que podemos llegar acá a disentir acá con el amigo, es que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Y las fundaciones, ya desde la primera fundación fue en 1536, la segunda fundación de Mozart fue en 1580, no hay fundaciones acá. Acá
hay que agarrar de cómo vengo. Pará. Pero eso también lo hizo el kirchnerismo, también lo hizo Menem, también lo hizo Alfonsín. Sí, la viven refundando. Todo vengamos. Es el gran problema que ¿Vos lo escuchaste al fotógrafo de la Casa Rosada? Pero ¿Cómo era que decía? Todos llegan al balcón de Perón y se piensan que son Perón. Claro, bueno, entonces vamos a refundar la nueva Argentina. Las pelotas. Bueno, ahí está el problema. No tenemos que fundar ninguna nueva. Lo que tenemos que hacer es agarrarlo bueno. No me vas a decir que de todas las presidencias que hay, todo es malo y el que vino ahora es el mejor y no. Cada uno tiene cosas buenas y cosas malas de todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar lo bueno y sacar lo malo. Entonces, este no lo hizo. Quien venga después va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que dejar de refundar la Argentina cada 4, 8 u 12 años. Bueno, ¿y qué le cambiarías? ¿A quién? A este gobierno. ¿Qué le sacas? ¿A este gobierno? No, empezaría a hacer una distribución proporcional de la riqueza. Empecemos por ahí. ¿Pero cómo? O sea, para eso está bien. Hablamos, estamos de acuerdo. Me parece que tienen que... Tendría que hacer una reforma. Macri lo que tendría que ser un poco más realista. A mí se me hace que él, precisamente por no tener una estructura política bien definida, cuando se encontró con el gobierno, empezó a ver, bueno, ¿qué hacemos acá? No, tú estás haciendo prueba y error. Sí, y bueno, el tema es ese, ya hay que terminar con la prueba del error y ir, vamos a decir, planteando las cosas como tienen que ser. Pero lo que pasa cuando dijeron este tema del blanqueo de capitales, porque él estimó que como él viene de cierto nivel o de determinada tendencia política, el resto se iba a contagiar con esto porque lo dice Macri. Y el tema es que, Macri, sos argentino y estás en Argentina. Entonces, ¿qué me querés decir? ¿Que porque estés vos va a terminar toda la menezunda de corruptela financiera que hay en Argentina? No, por supuesto y que no te van a traer la plata así porque vos me la pedís. Y sin embargo, Macri pensó que era una buena posibilidad y a partir de ahí enganchó y dijo, bueno, los subsidios vamos a tratar de mantenerlos. Ahora cuando se encontró que había 2 apellidos nada más que trajeron 20 pesos, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y ese es el problema. Bueno, a ver, está improvisando y es un tema, pero a ver, si vos pudieras hacer una reforma, nosotros hablamos recién que teníamos que hacer una reforma impositiva urgente. Muy bien, hacemos una reforma impositiva donde el que más tenga que pagar más impuestos y el que menos tenga que pagar menos impuestos o hasta en su momento, hasta cierto punto, nada. Estaría muy interesante. Hay que empezar por ahí. Donde en la chica, en la diaria, en un colectivo que de 3 te pasa a 6, y vos me decís, pero pagamos muy poco. Está perfecto, pero en la diaria te complica la existencia. Entonces, si vos tenés una distribución de impuestos mucho más bajo, en donde es proporcional que el que más gana tenga que poner más y el que menos gana tiene que poner menos, en ese punto ya te va pero ya bastante. No es proporcional. Vos te voy a decir un caso que lo dijeron esta semana, viste que hubo el quilombo todo con esto de educación y aprender. Sí, bueno, y entonces empezó. Pero vos fíjate, esto muy interesante. ¿Quién va a la UBA? ¿A quién le pagamos en la UBA? ¿Van los pobres a la UBA? Y no, porque no tienen... A ver, clase media extranjero. A ver, acceso tienen, que no sí, van, bueno, otro tema. Pero no van. Sí, porque la puerta está abierta. La puerta está abierta. Pero por eso es plata que está puesta mal. Porque vos le estás financiando la colegiatura a un tipo que la puede pagar. Y le está dejando afuera a alguien que no la puede pagar. Están hechas al revés la regla del juego. O sea, fuimos atrás de un eslogan que funcionó, bueno, porque está bueno que se llame así. Pero vos estás cagando al tipo que está de barrendero, porque no va a poder estudiar nunca ese tipo. Bueno, fíjese el discurso que tienen los estudiantes de la UBA del extranjero, que ellos mismos no pueden entender cómo puede ser que acá no haya más gente estudiando en la UBA siendo gratis. Sí, pero a ver, justamente estoy diciendo, la puerta está abierta para que entre quien quiera. A ver, acá hay un problema, va por ahí. Tendríamos que, volvemos a por ahí lo que hablamos en el tema anterior, mucho tiene que ver con lo cultural. Hay que fomentar, a ver, si vos no tenés gente que te fomente y dice, che, vos tenés futuro, porque tenés que anotarte a la universidad. Gente del mismo colegio que te diga, che, mirá qué bueno, podés. No hay eso tampoco. Entonces, también es un problema cultural. También es eso. Bueno, y ahí es donde creo que yo creo que fue lo peor de la década pasada el tema cultural. Eso sí. O sea, se destruyó una cultura del trabajo y se la destruyó de la peor manera. Exactamente. Yo creo que igual no vivimos en un tupper y en el mundo está sucediendo eso porque la gente cada vez trabaja menos.
pero trabaja menos porque tiene que trabajar menos, porque no necesita trabajar tanto, o sea, se plantea en distintos lugares del mundo, vamos a reducir la jornada laboral a 6 horas, vamos a reducirla porque necesitas trabajar menos. Pero en Argentina no podés hacer eso porque hay cada vez menos gente que trabaja y más que trabaja. Bueno, está bien, pero a ver, la menos gente que trabaja es porque, a ver, cuando vos empresario tenés que ajustar, lo primero que sacan es al trabajador. Pero no es como es ajustémonos el cinturón nosotros, me vendo una propiedad más que me queda ahí para poderle pagar a los empleados, sino hecho empleado para seguir manteniendo la propiedad que yo tengo. Me refiero a los grandes empresarios, no me refiero a las pymes. Por supuesto que las pymes están sufriendo un montón. Que son además las que dan la mayor cantidad de trabajo. El 80% viene de las pymes. Bueno. Entonces, bueno, le mojamos la oreja a eso y le damos la plata a la Barrick. A ver, en ese sentido, a ver, por cada persona que pondría un empleado debería haber exenciones impositivas. Eso es histórico, se ha hecho en Francia. ¿Por qué no se podría hacer acá tranquilamente? Y ahí te viene la crítica, que no fue mejor que lo que hizo. A ver, los acuerdos que el gobierno anterior, los acuerdos con la Barrick también. O sea, no le mojó la oreja. Bueno, el total, que lo garpen las pymes, traigamos. No. Pero, a ver, vos tenés que ver el punto. Yo en un momento veo lo que decía acá Gustavo, después disentimos, pero hay un punto en donde hay que desprenderse de todo el modus, digamos, y ver el objetivo en sí. El objetivo venía por determinar. Se pueden haber cometido errores, se pueden haber cometido 27.000. En 12 años, imagínate que errores se pueden haber cometido muchos. Pero el objetivo principal siempre era el tema de la justicia social. Tal vez por ahí no se fomentó que se reemplazaran subsidios por trabajo. Eso podría ser un error. Hasta por ahí nomás habría que ver qué punto. ¿No se llegó a todo el mundo? Ahí te la podría llegar a entender. Nunca se puede hacer un 100% efectividad. De pobreza cero, olvídate, no va a llegar jamás. No, obvio que no. Por eso digo, o sea, pero la intención en general fue esa. Y no, me parece que como se haya tratado de eliminar los factores de producción, todo lo contrario. A mí me parece que no nos acompañaron los que tenían que acompañarnos, o sea, la gente que tenía que haber invertido no puso. Exactamente. Bueno, eso es crónico acá en Argentina. Claro, bueno, también no se porque acompañó. En realidad uno después se plantea ¿cuál sería entonces la presencia de un partido político? ¿Cuál sería? Si en definitiva termina siendo preso o de su propia incapacidad o de su propia, no sé, esta situación de querer abarcar cada vez más, o queda preso del entorno, de las grandes multinacionales y de los factores de poder, llámese ejército. Ese es un punto. Entonces, ¿para qué la política? Si en definitiva la política no puede ejercer su rol hacia la comunidad. No entiendo. Bueno, está bien, pero entonces los dejamos amparados. Pero pero por eso esto tiene que ver con lo que vos decís, cultural. Porque en otros países el que hace la política hace la política y punto. Y vos si tenés que hacer la guerra, andá y hacer la guerra, vos tenés que bendecir a fulano, bendecilo. Pero yo hago la política, yo pongo las normas, las reglas. Una obsesión que tiene Macri para ver qué opina el Papa. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Si él tiene que tomar las decisiones, ¿para qué le va a preguntar al Papa? Y no sé. Pero ahí está el punto, o sea, los roles que decimos, ocupate de lo que te tenés que ocupar. Bueno, y ustedes autorreconocidos peronistas, sí. ¿Quién ven como líder del peronismo ahora? ¿O que está están complicado, corriendo? Está complicado. Mira, si yo hoy tuviera que votar, o sea, si te apuran y son elecciones que tenés que votar una interna abierta. Sí, yo diría, dentro de lo que yo veo, hay una simbiosis bastante interesante en Massa. Veo una simbiosis, ¿no? Una especie de, como decís vos, ¿no? Un macrismo populista, si se quiere. Es más, Randazzo también es una figura que puede llegar a impactar, pero desde lo político y lo que se está gestando, yo creo que Massa es una buena alternativa. Claro, el problema con Massa es que hay momentos que está con Macri, te quiero. Obvio. Yo no te digo, yo no creo Massa Stolbizer. Para mí son dos cosas que no se mezclan. Lo que pasa es que con Massa haciendo una cosa. A ver, acá el tema fácil. En este momento no es un momento para empezar a decir quién es el candidato y quién no. No, más vale que hay un momento, hay una situación del país donde no está para candidatos. Entonces, la cuestión es la siguiente: si alguno se pone, yo soy el candidato, miremos para otro lado, porque ahí si está poniéndose el mesiánico empezamos de vuelta. Acá lo que habría que hacer es construir una mayoría que esté a favor del pueblo
y ver quién surge naturalmente como líder. Y bueno, sí, eso sería el ideal. Así es lo más importante, porque hay sectores, por ejemplo, del gobierno anterior está Cristina juntándose con Leopoldo Moró, radical y peronista. O sea, vos te estás dando cuenta, ¿sí? ¿Pero por qué te reís? Estás dando cuenta que hay... Ya me acá la trastienda dice que me están mirando a mí, Gustavo, porque yo voy a saltarle a la yugular, ¿no? Puede saltarme quien sea a la yugular. Yo no, digo, pero esos son... Pero yo estoy diciendo pero yo le estoy hablando que hay un tema de encuentro y acuerdo para este tipo de cosas. Que no quiere decir, que no quiere decir que sea verdaderamente por ahí ellos los que estén adelante de una elección. Sí. Es más, a ver, el punto es el siguiente. Acá lo importante es lo siguiente. Hay un montón de situaciones que hay que arreglar. Y hay que armar todo un frente que sería muy interesante como alternativa política a lo que hay. Eso seguro. No, sí, seguro. Porque lo que hay, a mi criterio personal, por ahí vos pensás lo diferente, Gustavo, pero lo que hay a mí no me llena. No, es una transición. Muy bien. En realidad no es ni siquiera una transición, es un acto reflejo este gobierno. Es así. Surgió porque no se bancaba más lo que sucedió anteriormente. ¿Por qué? No lo sé. Realmente no lo sé. Sí. Por ahí las caras que se ofrecieron. A mí me parece que era que la gente no le gustaba el modo. A mí me parece que tiene que ver con el modo, que no le gustaba. Bueno, pero a ver, no le gustaba el modo, pero sacó el 49%. Perdió por el modo. Sí, perdió por el modo. Creo no creo que haya perdido por la idea. Si hubiera sido por otra manera, no hubiera perdido. Mal que yo te puedo decir, yo estoy quincón abajo, no hubiera perdido si no hubieran tomado esa manera de comunicar. Vos no podés ponerle a alguien, cortarle la transmisión de lo que está haciendo en su casa para dar una cadena nacional todos los días. Porque no le interesa, la gente está en otra cosa, quiere hacer su vida diaria. Está en las primeras baldosas. Estaba por otra cosa, pero no podés hacer todos los días. Estaba por otra cosa, pero bueno, eso era otro era objetivo, porque al tener un conflicto con los medios de comunicación, era obvio que tenían que encontrar una manera de comunicar las cosas. Sí, pero esta es la teoría de porque tenés más medios. No. Yo dije. ¿Cuántos medios tenías aliados? Un montón. Y la gente apagaba la tele y ponía otra cosa. Pero a ver, supongamos que tenemos que tomar la decisión acá de dónde tenemos nuestro principal caudal de votos. En la gente clase media para abajo, clase media para arriba. Y bueno, lo que tiene mayores posibilidades de cambiar de canal, clase media para arriba. ¿Por qué? Y porque tiene DirecTV, tiene Cablevisión, tiene esto. Los otros se tienen que fumar los canales de aire. Sí. Todos los días vamos a mandarle mensaje. Todos los días un poco en lo que él dice, ¿no? El que tenía la posibilidad de cambiar de canal cambiaba, ¿no? Los otros eran el que recibían el mensaje y el mensaje saturó. Saturó, ¿por qué? Porque abría la puerta el otro día y estaba todo igual, y estaba todo lo mismo y era siempre lo mismo. Bueno, vamos a poner sí, peronómetro. Vamos a poner peronómetro a ver a ver qué nos dicen por acá. Bueno, los vamos a dejar con un poco de música hasta el siguiente bloque. Bueno, vamos volviendo del bloque. Acá el debate siguieron los maní, siguieron las galletitas, pero nosotros estamos buscando llegar a una síntesis para poder presentarnos en las próximas elecciones. No, pero en las otras sí vamos a formar algo bueno, una buena propuesta de que solucione los males de la Argentina o por lo menos poder marcar prudentemente los errores de los demás. Total, no tenemos nada para perder, ¿no? Y nada para ganar, ¿no? Así que ahora tenemos otro tema que, bueno, me parece que es bastante ríspido, ¿no? ¿Qué hacemos con la corrupción? Vamos a decir, bueno, yo creo que la corrupción es principalmente peronista. Ahora, ¿es principalmente peronista porque el mayor tiempo de gobierno lo tuvimos peronistas? ¿O porque si hubiéramos tenido más tiempo de gobierno radical hubieran sido tan corruptos como los peronistas? Y en realidad el corrupto es el argentino. Yo pienso que, a ver, hay sistemas y sistemas. A ver, para que haya corrupción tiene que haber un corrompido que corrompa. Y a partir de ahí es como que se genera esta cuestión de la corrupción. Y donde hay intereses creados, y eso se puede traducir en efectivo, ahí está el efecto corruptor. Y el argentino tiene cierta debilidad por esas cuestiones. Bueno, por eso generalmente en la política uno puede venir con unos pensamientos muy nobles hasta cierto nivel. En determinado nivel, cuando ya ese pensamiento empieza a picotear intereses, ¿qué aparece? El famoso sobre. Empecemos por lo básico, que cuando uno va con el auto y lo para un policía, lo primero que quiere hacer es coimear al policía para evitar la multa. O sea,
Si vamos al punto. Te voy a hacer una pregunta difícil. Dale, una pregunta difícil. ¿Alguna vez en tu carácter de profesor te vinieron a ofrecer algo? Si me vinieron a querer coimear para que yo apruebe. Para que apruebe o para que pase algo, alguna cosa. No, mirá, no lo han hecho. Pero saben que conmigo pierden con ese sistema porque como ellos lo doy por sentado de entrada que ese tipo de cosas conmigo no van. Pero yo lo explico más sencillo. Yo lo explico como muchos de los colegas que a mí me aprobaron en la universidad se deshacían con las futuras colegas que se venían con la pollerita corta y los escotes, ¿no? Entonces veía cómo yo que me había esforzado estudiando, ¿no? Y las otras pasaban así. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, que te den las cosas por nada, a mí ya me formó de otra manera. Entonces yo, ese tipo de cosas no las hago, porque no me gusta. Entonces yo... Empezaste a usar pollera. Empezaste a usar pollera. No, uso pantalones por ahora. Igual cualquier cosa... Mis piernas no son muy estéticas, que digamos, así que por más que use pollera, voy a ahuyentar a la gente. Siempre hay un rato para un descosido. El punto es este. No, por suerte estoy casado, así que no necesito. Y bueno, eso no quiere decir nada. Capaz que a tu mujer le gusta que anden pollera. Siempre hay flaquezas, siempre hay flaquezas. No, pero acá el punto es, acá en el mundo que quiero llegar es lo siguiente, o sea, yo ya, cuando yo estoy dando la clase y todo, ya se dan cuenta cómo es mi idea, porque yo esto mismo que lo digo, del tema de que uno va con el auto y lo primero que hace es buscar para tener cambio, para darle a la policía, es de la sociedad que sale el resto de la política. Entonces, nosotros nos quejamos de lo de arriba, teniendo en cuenta que nosotros salimos de una sociedad así. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Empezar a cambiar desde ese lado. O sea, empezar a hacer cada uno lo que le corresponde. Seguro. Y entonces, cuando uno surge, pero además, también tenemos que empezar a no soltar acusaciones contra quien sea. Porque, a ver, yo lo puedo decir porque yo me dedico al derecho, o sea, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Para todos es eso, ¿eh? O sea, no es decir, che, porque se robaron todo, entonces fulano, mengano, sutano, y fulano, bueno, sutano no. Perengano sí, porque le encontraron esto, pero mengano, sutano, estaban por ahí con ese, pero no hicieron nada. Entonces, hasta que no se prueben las cosas, no podemos tirar acusaciones así como así en todo momento. Y lo del tema de la corrupción, acordate que veníamos con el tema de la famosa ley del arrepentido, que está ahora en boga en el Congreso. La ley del arrepentido es que, por ejemplo, uno, digamos, aportando datos fehacientes y todo sobre algún acto de corrupción, podría reducir y hasta perdonar su pena. Pero en la actualidad, a ver, esto está... ¿Quieren institucionalizarlo para el tema de corrupción? Bueno, a ver, no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, pongámosle que estaría bien. Pero el punto es que hoy un juez tiene la institucionalidad de hacerlo sin necesidad que se lo diga una ley. O sea, lo puede hacer. Una pregunta. Siempre tuve esta duda, siempre. El juez, ¿desde qué lugar tiene la capacidad de decidir esto sí y esto no? Bueno, el juez tiene toda la capacidad. El código procesal le da... Pero a ver, se ampara... O sea, obvio... sana crítica, dice el código. El código procesal dice por su sana crítica. Por la sana crítica es genial. La sana crítica, exactamente. Su sana crítica, digamos. Entonces, a ver, yo doy un ejemplo. Yo tengo Susana, pero Susana critica, no Susana crítica. Esta es Susana crítica. Claro. Vos tenés Susana crítica, que es un problema. Es un problema. Bueno, el punto es este. A ver, en general, el ejemplo muy práctico es el tema del corralito. Cuando había jueces que daban toda la plata, jueces que daban la mitad y jueces que no daban nada. O sea, en eso se basaría la sana crítica. Cada uno tendría un criterio personal para dar o no esto. Y si yo le pongo la posibilidad de condonar una pena, le estoy obligando a que el juez tome una decisión. Y vos me decís, ¿está bueno o está malo? Y en momento podría ser bueno y en momento podría ser malo. O sea, estamos desvirtuando lo que es nuestro Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial no tiene obligación de sentencia. Las sentencias anteriores no obligan a las sentencias posteriores. O sea, tenemos todo un sistema nuevo. Te quiero traer una idea a colación que tenía yo hace un par de años. Tenía un profesor en la facultad que era profesor de teoría política. Y decía lo siguiente. Dice, la Argentina es uno de los países más libres del mundo. No, ¿cómo puede ser que si tenemos un montón de leyes, no? Sí, es como Italia. Nadie cumple un carajo. Todos hacen lo que quieren con la ley. Cada uno la aplica como quiere. Entonces vos tenés la libertad total. Yo creo que tenemos ese problema. Tenemos demasiadas leyes y no nos calentamos en hacerlas cumplir estrictamente.
O sea, tenemos un estándar muy alto en lo moral de esto es lo debido, y después en la realidad hacemos cualquier otra cosa. Bueno, pero la moral y el derecho no van de la mano. No, por eso. Yo creo que eso el derecho viene a solucionar el derecho viene a solucionar problemas. Ahora, si vos después te cagás en el derecho, ya es otro tema. O sea, vos tenés argumento para los dos lados, sí, siempre tenés argumento para todo, pero en el derecho mundial, no solo en el argentino. Ahora, de así, hacer aplicar la ley como la gente, porque todo el mundo se queja por las leyes, y esto es desde siempre. Pero el tema no son las leyes, el tema es cómo las aplico las leyes. Yo lo dije hace un par de programas atrás, el problema principal es el procedimiento, no la ley en sí. O sea, el procedimiento no debe ser de otra manera. Y tenés razón, habría que ponerse más firme en que no cumple la ley. Eso sí. Bueno, pero de todas maneras, digo, en función de lo que estás hablando vos, y un poco también trayendo a colación lo que dice Fede, esto de que Argentina es un país libre, y yo realmente acuerdo un poco con ese tema. Es decir, sabemos que hay una ley. Ahora, la ley no es para mí. No, la ley la tiene que cumplir el otro. El otro nunca soy siempre. yo el que ni moralmente, ¿no? No, el otro tiene que cumplir. Los derechos son siempre para los demás, ¿no? Es un problema, sí. Bueno, a ver, a mí me pasa mucho cuando viene alguno al estudio. El estudio me preguntan en el estudio todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden hacer, no, pero después me dicen, y bueno, pero yo me mandé esto y yo me mandé esto otro. Obviamente no voy a hacer nombre, tranquilo clientes. Yo me mandé esto, yo me mandé esto otro, pero bueno, no importa, pero el derecho es este. Bueno, a ver. Sí, pasa eso, completamente. O sea, totalmente que los derechos son para que los cumpla el resto, yo estoy exento. Ahora, digo yo, si uno parte de esa premisa, evidentemente, es como dice él, las leyes están escritas y punto. O sea, no, habría que... A ver, claro. Yo considero que por ahí las leyes acá en Argentina son efectivas cuando entran en determinado, no sé, digamos, nivel de importancia del delito. Pero a mí se me hace que también las leyes... Está por ahí nomás, ¿eh? No, pero a mí me da la sensación que las leyes, también están las leyes cotidianas, normales, que hacen, por lo menos en sociedad estoy ordenada. Hablando del tema de pasar un semáforo en rojo, exactamente. Le des una coima para no poner la multa. Entonces voy a decirle al policía, hágame la multa. ¿Quién le va a decir al policía, hágame la multa? O ponele el postnet al policía, agarra que salió nuevo claro. Le pones el postnet en el teléfono y que te lo cobre el policía. Claro. Y listo, lo institucionalizaste y que el tipo se quede con un porcentaje si la multa es cierta. Y si no, denuncialo. Pero no, dejamos que el curro siga subsistiendo. Porque no vamos a cortar con el curro con una herramienta. Claro. Bueno, está bien. Bueno, a ver, vos estás pidiendo tecnologización de la policía, estás pidiendo un poco. Bueno, no, pero por lo menos hagámoslo muy tópico lo tuyo. Sí. Como decía Alberto Olmedo, si la vamos a hacer bien. Está bien, pero a ver. Y esto venía al tema de la ley del arrepentido. Claro, bueno, empezamos con la ley del arrepentido. No, pero yo quería llegar a este punto. Con todas estas leyes, ¿va a funcionar esto? Y no sé, yo la verdad que no creo. No creo que funcione. Porque va a ser discrecional. Va a ser discrecional. Es un tema cultural. Bueno, Argentina le chupa un huevo. Del tema de, con perdón de la palabra, no el tema de eso, pero bueno. ¿Se acuerdan del famoso Labanelco para el tema del laboral? Sí. Que estaba Ponta Cuarto, exactamente. Sí. Que fue el famoso arrepentido. Que gracias a que él habló, todo el mundo salió. ¿Y qué pasó con este? Eso fue tachado de buchón por haber hablado encima. O sea, te estoy diciendo esto, yo participé, pero te digo, entonces zafo. Y, a ver, no sirvió de mucho. Y además, vuelvo a repetir, se pudo hacer porque el juez determinó eso. Se puede hacer tranquilamente. Se puede hacer tranquilamente lo que sea con quien sea. Porque los delitos existen. El delito de corrupción se llama cohecho. Hay un cohecho activo y un cohecho pasivo. El activo es el que entrega el dinero y el pasivo es el que lo recibe. O sea, sencillo, no hay más. O sea, a partir de ahí yo puedo manejarme por donde quiero. Con la tentativa, con la participación, con los cómplices, con todo lo que sea. Pero ahí tenemos el delito, existe. No tengo acá el artículo en sí, pero le daría el artículo específico. Un cohecho activo y un cohecho pasivo. Está el delito. Entonces, ¿qué querés? ¿Hacerlo imprescriptible? Ponele a hacerlo imprescriptible. Déjalo, no me interesa eso. El punto es, no hace falta poner una ley de arrepentido. Porque es discrecionalidad del juez. Estamos metiendo en lo que se llama las incumbencias. Yo creo que un punto peor. ¿Cómo vas a estar arrepentido si el tipo no tiene miedo? Ni siquiera le parece mal si la ley es para elegir.
No es para ¿de qué te vas a arrepentir? Te vas a arrepentir en última instancia, si justo. De haberte arrepentido, te vas a arrepentir. Arrepentido de no haberle puesto la tarasca a quien le tenía que poner en su momento, entonces después no, ahora yo soy una pobre arrepentida. Claro, bueno, sí, Fontacuarto tiene eso. Él se arrepintió porque se quedó fuera del reparto. Entonces, a ver, nosotros tenemos el delito, existe el delito, y hay que tapar hay que como es sentenciar el delito. Me salió tapar, me van a matar más de uno con eso. Sí, ya está. Ya estoy viendo una catarata de tweets diciéndole, ahí está, ahí salió el peronismo adentro. Déjate de joder. Damos la vuelta, ¿te das cuenta? Peor todavía. Ahí salió el subconsciente. Ahí cuando salió dije, ya está, ya perdí para toda la cosecha. Es más, esto queda grabado y me lo pueden llegar a pasar en 20 años. Bueno, hay que sentenciar el delito, ¿no? Hay que hacerlo. Existe y hay que hacerlo. Muy bien. Perfecto. Las armas las tiene el juez. El juez puede hacer lo que quiere. Tiene una amplia gama de cosas que puede hacer. ¿Sí? O sea, no necesito poner una ley para hacerlo. Ahora salió muy de moda una cosa que te quiero consultar a vos, que tenés más práctica en todo esto. ¿Cuánto hay de cierto de que los juzgados están trabajando mal porque están sobrepasados de trabajo? Porque ahora empezaron a salir a los medios, sí, no, porque pobres los jueces no son tan malos, sino que tienen demasiado trabajo, no les dan las herramientas. Hay dos cosas que te puedo decir al respecto con eso. La primera, no toman personal para hacer la cuestión más fácil. O sea, tenés 50, ponés 100 personas en todo el Poder Judicial de un partido y no es que toman uno más o uno menos. Y para entrar te hacen 27.000 líos, independientemente del curso que tenés que hacer. Primero eso. Entonces, los jueces, como es, tienen poco empleado. Pero hay otro tema. O sea, no crean juzgados nuevos. O sea, una de las cuestiones que sería crear más juzgados nuevos. O sea, que nombrar más jueces. Y eso es un punto en donde también no les gusta mucho que haya mucha gente. Y mirá, acá hay 5 y bueno, quedémonos con los 5. Iba a haber 6 y mucho no me gusta que haya 6, ¿entendés? Ni cárceles nuevas tampoco. No, lo de las cárceles, el problema principal que el 75% de las cárceles, y te diría más todavía, está lleno de gente que no tiene sentencia. O sea, el 25% solamente tienen sentencia. O sea, el 25% de las personas que están en las cárceles sabe cuándo se van a ir. O que no se van a ir nunca. Sí. Pero el otro 75% está... Pero eso también por la justicia lenta, no puede ser tan lenta. No puede ser que un juicio penal tarde 4 años. Tiene 4 años en hacer un juicio. ¿Pero eso tiene que ver por el proceso o por qué? Los procesos se hacen largos. ¿Pero se hacen largos por qué? Porque es escrito, no es oral. Nosotros tenemos todo, en Provincia de Buenos Aires tenemos toda una investigación penal preparatoria que es escrita. Con lo cual yo lo que hago es, hago algo, te lo paso a vos, vos me decís si está todo bien, vuelve al juez, el juez decide. Después, bueno, yo me quejo a la Cámara de Apelaciones. Bueno, la Cámara de Apelaciones me dice, listo, ¿se hace o no se hace? Listo, vamos a lo segundo. Y seguimos la vueltita. Y en esa vueltita se van 1, 2, 3 años. Y además, bueno, por supuesto. ¿Y cuál es la justificación a eso? ¿Ofrecen más garantías? O sea, justificación, no te digo... Traslado, te dirías eso. Eso es un traslado. O sea, que vos tenés garantía de que se está haciendo el debido proceso. Claro. O sea, es por eso. A ver, que eso lo solucionás con un sistema oral, porque en ese momento... No, pero por eso. ¿Por qué nadie lo aplica? O sea, ¿por qué nadie se levanta y dice, hagamos un sistema oral? O sea, que suponiendo con esta temática, si a mí una sentencia me sale, similar a que vos decís, me sale en 8 meses, yo puedo decir apelar el fallo porque digo, no cumplió con los tiempos. No, tenés que ver qué se hizo en el medio, no tanto la sentencia, sino lo que se hizo en el medio. O sea, hay determinados momentos que vos te tenés que... El sistema de derecho es un tema que se llama que vos tenés cuestiones que precluyen. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés que hacer determinadas cosas en determinado tiempo. Si no las haces, no las podés hacer nunca más. Entonces, ahí es donde tenés que ir quejando, en el momento que precluyen. No en la sentencia final. En la sentencia final no te puedes quejar por algo que ya se sentenció algo. Claro, porque la idea de eso sería no dilatar el proceso eternamente. Porque si no, dentro de 20 años decía, pero yo me acordé que en tal momento, no, se te venció el plazo, flaco, tenés que ir en cana. Vos tenés que contestarla. A mí me pasó con uno que tuvo un accidente de tránsito con tanta mala suerte que mató al que pisó. Que me vino, sí, con tanta mala suerte para él porque se le cruzó en mitad de una avenida y el tipo dio la vuelta con tanta mala suerte que le pegó con la luneta izquierda y lo mató. El tipo se le cruzó ahí, lo llevó al hospital, todo, que se murió. Lamentablemente la sentencia salió en contra. O sea, porque era obvio, porque lo mató. A ver, pero el problema principal es que, como es, este tema se dilató un montón de tiempo, primero.
¿no? Seguía todo. O sea que el tipo no sabía, ¿sí? El tipo, mirá lo mal que estaba, que se pasó 2 años sin dormir. Si me está escuchando, le mando un saludo, quédate tranquilo que no te voy a decir tu nombre. 2 años que no pudo dormir, se le encontraba al hombre adelante. O sea, y ese sistema así ya tenía la culpa por haber manejado un auto. Ya, de por sí. ¿Sí? Y después, 2 años, 3 años. No entiendo. El proceso. ¿Qué? ¿Qué no entendés? Claro, no entiendo. O sea, ¿por qué es culpable por manejar el auto? Porque manejaba un auto y chocó a la persona. O sea, el auto en sí es abuso de poder, digamos. No, es un arma. Es un arma. O sea, en teoría vos tenés que tener más cuidados especiales por tener un auto. Auto contra auto es una cosa y auto contra peatón es otra. El auto contra peatón es muy difícil. Por una cuestión de fuerza. Peatón. Claro. Muy difícil que gane auto. Siempre va a ganar peatón. Aunque el peatón cruzó a mitad de cuadra. Este hombre me viene después de que le había mandado la demanda civil, no la penal. La civil, me vino un montón de tiempo después. Digo, ¿qué hago? Y digo, y ahora nada, tenemos que vigilar la prueba del otro para que no la haga bien, porque si no, el tipo tiene una sentencia importante que la gente no la puede ejecutar porque el señor no tiene nada a su nombre. ¿Estamos? Pero independientemente de eso, fue culpable en el tema penal. Tuvo una sentencia en suspenso porque era un accidente de tránsito. Por suerte para él no estuvo nunca adentro. Vuelvo a repetir, te mando un saludo. Pero hay algo de cierto en eso. Si querés matar a alguien, atropellalo. Pero lo que pasa que, claro, bueno, pero a ver, pero depende de la intención. Si determina ¿Cómo la probás? ¿Y cómo prueba la intención? Contame. Pero no sé, te pregunto a vos, ¿cómo prueba la intención? O sea, si querés matar a alguien, se me escapó. Perdón, pero una cosa es que vos pises en medio de una avenida a alguien que no conoces. Y otra cosa que qué casualidad que pisaste a uno conocido. Manda a alguien. Bueno, ahora yo creo que los sicarios son los que atropellan gente por la calle, porque uno se los imagina con un arma matando gente, ¿no? Los sicarios ni siquiera necesitan el auto, pasan al auto, te pegan. El sicario en general, si vos querés hablar de un sicario en general, vos te vas a encontrar con alguna muerte. Lo robaron y lo mataron. Lo robaron, claro, ya está. Entradera, salidera, chicos, a ver, vamos al punto. Ven dice, lo ejecutaron delante de los hijos. Eso no es un robo. Eso no fue un robo. Y no. Eso fue alguien que mandaron a ejecutarlo delante de los hijos. Porque ese tipo de cosas es un ajuste de cuenta. Pero bueno, a ver, yo no me puedo salir yo voy a la tele y empiezo a decir, no, perdonen muchachos, que ustedes se están equivocando, nadie me da la pelota. Hubo 2 ajustes de cuenta. Hubo varios. Y vos te tenés que dar cuenta con cuanto más macabro y más complicado es el tema de Hay que cambiar la calculadora. Perdón, lo de los policías del otro día en Casanova. Sí, 2 y 1. Lo de los policías, ahí me huele a cuentas pendientes. Perdón, a ver, si alguno se enoja. A ver, yo tengo, de todos los casos policiales de la tele, yo tengo mis teorías de todo, porque bueno, uno se dedica a esto. Por ejemplo, del caso Rawson, ¿no? Yo pienso que Mangieri no fue. Que fue quien le pagó el abogado a Mangieri. Pues uno conoce quién es el abogado y cuánto cobre el abogado. ¿Puedo decir que alguien se lo pagó? Sí, se lo pagó, sí. Perdón, sí, se lo pagó. Él dijo que era un ex jefe, pero... A ver, para mí está tapando a algunos, pero eso es mi idea. O sea, yo no puedo probar lo que digo, pero tengo el olor de lo que uno mama. Cuando hay algo que no cierra, ¿no? Sí, no, obvio. O sea, a mí me suena así. Bueno, entonces... A ver, por ahí algunos se pueden enojar conmigo, pero bueno, lo lamento, es mi pensamiento. ¿Ley del arrepentido sí o ley del arrepentido no? Ley del arrepentido al divino botón, a mi criterio personal. No digo no. Digo, está bien, si la van a sacar, al divino botón. Yo mucho no conozco de estas cuestiones, ¿no? Pero en definitiva, si en realidad va a generar un recurso positivo, bueno, bienvenido sea. Ahora, si es más de lo mismo... No, ya teniendo el juez que puede hacerlo, me parece que ponerlo por ley es al divino botón. O sea, querés poner otro tipo de ley, que la corrupción imprescriptible, ponele. Ahora, una pregunta, ¿no? Y como para ir más o menos cerrando. Si no se nos hizo largo No, ¿por qué hay una agrupación política que está en contra del arrepentido? Si en definitiva el juez es el que decide. No, a ver, yo digo que es al divino botón. O sea, para mí en contra no, a ver si sale. No, bueno, pero cuando se trató ahí en el Congreso, en diputado, un bloque se retiró. Sí, porque estimo yo que puede haber pensado lo mismo que yo, que era el divino botón. Yo creo. Yo creo no, está bien. Creo eso porque a mí me parece el divino botón. Si es al divino... Esa no la seguí, ¿quién se fue? Porque ya me imagino, pero... Bueno, pero si es al divino botón, te hubieras quedado. ¿Cuál es el problema?
O sea, si no agrega ni quita nada. No, bueno, está bien, pero vos tenés que tener en cuenta un pequeño detalle. Dar o no quórum también es hacer política. Claro, pero a ver, si yo esto tiene que ver un poco con, si yo me siento a dar quórum en algo que sé que a la larga me va a afectar, no, o sea, aparte de ser un estúpido que me quedo, bueno, digamos que vamos a seguir la corriente del partido. Y ahí es el punto. Porque esta agrupación política fue la que se retiró cuando se iba a tratar este tema. A uno le da a pensar. Fue el Frente para la Victoria, me parece a mí. Sí. Listo, está bien. O sea, solo quería consultarlo, no sé, no lo seguí. Te da a pensar que esta ley del arrepentido vamos a jugar en contra. Por eso no la voto. Te da a pensar. O sea, políticamente fue incorrecto. Porque si vos realmente... Bueno, a ver, acá es el jefe de bloque que habrá decidido. Yo vuelvo a repetir que dar quórum, no dar quórum... A no ser que respondan, el jefe de la bancada responda a otros intereses muy por encima, que le dijeron, muchachos, ojo con lo que van a hacer. Dijeron, bueno, quédese tranquila. Vamos de vuelta, eso lo se decide, pero vuelvo a repetir que eso es hacer política, dar quórum o no dar quórum. Sí. De hecho, cualquiera de los sectores que se quedaron... En algún momento se han levantado y se han ido de otras leyes que parecían importantes o eran importantes y no lo dieron porque dar o no quórum es política. Sí, seguro. O sea, en ese sentido, ahí, a ver, yo te digo mi opinión personal, para mí es el divino botón. Ahora, alguno puede llegar a pensar que esta se puede utilizar para ser casa de brujas contra alguien, tal vez eso también puede ser que se haya levantado por eso. Yo lo tomo por otro lado. Yo creo que es todo cuento. La ley del arrepentido, el juez, no van a llegar a esa instancia y los que llegan van a estar presos o no van a estar presos. Sí. Con o sin ley del arrepentido. Sí, por supuesto. Seguro. Ahora, lo que a mí me gustaría que de repente ahora, el 26, cuando vayan a votar la ley de las SAS, la voten, que se pongan a discutir y que le den algún incentivo a las pymes. O sea, que se pongan a hacer cosas en serio, que pongan a laburar en serio. Para algo. A ver, ¿cuál es la política que vamos a seguir? ¿Vamos a agarrar crimen y castigo en el Congreso y después llega la justicia y no pasa nada? No, pero lo que pasa es que si vos te pones... A ver, está el foco puesto en... Como es buscar en casa de corruptos o supuestos corruptos. Y no está el foco puesto en donde tiene que estar puesto. Es, mejoremos. Bueno, vos querés aumentar los lugares de producción. Bueno, muy bien, fomentar los lugares de producción. Vos querés que a la gente le vaya mejor. Bueno, fíjate para que la gente le vaya mejor. Ahí está el problema. O sea, estamos metiendo el foco para otro lado a mi criterio personal. Bueno, vamos terminando por el día de hoy. Bien, una jornada más que agradable. Y bueno, tratando de que continuemos buscando esto de que la realidad supera la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción, eso, pero estoy creído hace un montón de tiempo. Pero bueno, a ver, yo con esto me despido, así no la hacemos más larga, porque si no, nos va a quedar un programa muy largo. Acá, como es, por suerte podemos decir lo que nosotros querramos con total libertad, por más que después off the record nos matemos, pero por lo menos podemos decir lo que uno quiere. Vamos formando una buena radio, ¿sí? No me puedo decir. Si le querés mandar antes de cortar un mensaje a los alumnos para incentivarlos que escriban en el insignia y vengan a participar. Sí, a ver, chicos, primero que escriban, a ver, es totalmente necesario. Muchas veces no existe la posibilidad de que uno, cuando se inserta en el campo laboral, haya alguna herramienta que te muestre quién sos vos, qué pensás, qué estudiaste, cuál es tu conocimiento. El insignia es una buena herramienta. Hacer notas y firmarlas es importantísimo. Bueno, a ver, lo tienen que hacer en forma académica, pero además pueden hacerlo en forma espontánea por cualquier tema que les interese. Chicos, se los recomiendo. Bueno, nos vemos la próxima, Fede. Un saludo, hasta la próxima. Nos estamos viendo, gracias.